No sé si estuvieron trabajando con los ejercicios que quedaron pendientes, tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, tendríamos que continuar con la clase de hoy, que sería, como lo habíamos dicho, ver lo que es manejo de intervalos y junto con el intervalo lo que es manejo del loop, digamos. ¿Sí? Antes de comenzar, no sé si alguien tiene alguna duda con los ejercicios que vimos. Por mi parte no, profe. Muy bien. Ahí que tengo acá una mezcla de materia. Bueno, la clase pasada habíamos llegado, bueno, lo ideal, como lo habíamos dicho, es que ustedes tengan en su casa el simulador y vayan trabajando a la par de lo que vamos haciendo y probando, ¿sí? Porque la mejor manera de entender esto es haciendo los ejercicios, si no, va a ser complicado. Le decía, la clase pasada habíamos terminado con, creo que este ejercicio, que era leer dos números por pantalla, por teclado, y hacer la suma. Habíamos visto la opción A con interrupciones, que tenía el inconveniente de que leía de a un dígito, o en realidad yo tendría que programarlo para continuar leyendo varios dígitos y hacer los desplazamientos, multiplicándolo por 10, etcétera, como para convertirlo al carácter ASCII que entra a un número. Entonces vimos la opción de la librería esta, M8086, que me brindaba una serie de funciones para leer y escribir ya sea números o string de manera sencilla. ¿Sí? Habíamos quedado un poco acá. Un poco ahora es la idea, como lo habíamos adelantado, es comenzar a utilizar vectores y recorrido de intervalo, así como los que ya cursaron otro año de la materia saben que más o menos nos manejábamos de esta manera. Los ejercicios, al igual que en lenguaje de máquina, eran ejercicios sencillos, operaciones matemáticas y después uso de intervalos. Lo mismo pasaba con el PIC, eran operaciones sencillas y terminábamos con manejo de intervalos que hacían determinada operación o hacían algo con cada uno de los valores de los intervalos. Acá vamos a repetir la modalidad. Vimos algunos ejercicios que trabajan con operaciones de memoria, con direcciones de memoria, perdón. Y ahora introducimos la parte de intervalo que, de vuelta, tomaríamos un valor dentro, o cada valor dentro del intervalo, y podríamos hacer alguna operación, ya sea, no sé, determinar si el valor es mayor o menor que un determinado número, sumarlo, compararlo, etc. Un poco llegaría hasta acá lo que es el assembler, digamos. ¿Sí? Bueno, tomando como base este ejercicio de la clase anterior, vamos a redefinirlo como para que haga algo con el intervalo. Ustedes se acuerdan que, bueno, imprimía una etiqueta, que en este caso era el var1, era ingresé número, después escaneaba el número que se cargaba en CX, lo movía a BX, escaneaba el segundo número, lo sumaba a los dos, imprimía la etiqueta del resultado y por último imprimía el resultado acá y terminaba, ¿no?
voy a definir acá abajo, así como defino las variables, voy a definir un intervalo que básicamente se define de la misma manera, digamos, ¿sí? Vos lo podés definir como un, no sé, vector, vamos a ponerle vector 1, ¿sí? Que sea doble valor y que por el momento no tengo conocido el valor, ¿sí? Es decir, está vacío el vector. O bien vos podés definir un vector ya cargado con valores constantes, ¿sí? Por ejemplo, digo que este vector está cargado con número 10, el 45, el 58, 12, no sé, 778, 5, 6, 7, 8, 9, la cargué 45, 40, y no, ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10 números. ¿Está bien? ¿Sí? Este vendría a ser el vector inicial. Valores constantes. Y voy a definir un vector 2 que, como les decía, de momento no tengo definido cuál es el contenido. Lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, copiar el vector 1 y guardarlo en el vector 2, o sea, clonar el vector 1 al 2. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, voy a grabar le vamos a poner como 5, 6, ¿Cómo voy a copiar de un vector hacia otro? Digamos que no voy a tener una interacción con la pantalla, con el teclado. Un poco no voy a usar estas librerías, bueno, las dejo igual por ahora, ¿no? Vamos a decirle que este programa que copia valores de intervalo a otro. ¿Mm? Bueno, mi programa básicamente arranca imprimiendo el título. Se lo voy a tirar para abajo, después veo si me sirve algo de código. ¿Cómo recorre el intervalo? Básicamente necesito dos componentes que son el registro que me hace las veces de contador de la cantidad de iteraciones, que cuando llega a 0 sale, que está dentro de un bucle. Normalmente ese valor está en el registro CX, que es justamente el contador. El contador viene, la C, digamos, viene del contador. Entonces el CX siempre se lo utiliza como el descontador de la cantidad de iteraciones que vos vas a realizar. En este caso yo tengo un vector de 10 elementos, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10 elementos. Entonces el CX va a ir variando de 10 hasta 0. Básicamente yo voy a meter en CX
puedo meter el valor 10. ¿Sí? Cargo cantidad de posiciones. Primer registro. Básicamente, ¿cómo se usa esto? Yo tengo que poner una etiqueta. ¿Cómo le defino la etiqueta? Con un label y dos puntos. Todo lo que está acá adentro, entre este valor y la palabra reservada loop, se va a repetir las veces que el contador sea mayor que 0. ¿Ok? No me hace falta decrementar a la variable cx porque esta instrucción loop automáticamente decrementa cx, pregunta si es 0, si no es 0, vuelve a ejecutar esta instrucción. Si es 0, después del decremento, continúa con las instrucciones de abajo. ¿Se entiende? No, yo no entendí, profe. ¿Cómo cuenta que si es 0 hasta... O sea, Acá, en este momento, antes de entrar al loop, la variable cx tiene 10. ¿Sí? Cuando entra acá en loop, cuando llega acá a encontrar esta instrucción loop bucle, automáticamente lo que hace es decrementa en 1, o sea, cx vale 9, y pregunta si es 0. Como no es 0, vuelve a ejecutar las instrucciones que están acá. Y repite hasta que vale 2, le resta 1, vale 1, vuelve a ejecutar, y viene acá con el valor de 1 cx, lo decrementa en 1, vale 0 y sale. ¿Mm? De todas formas, ahora lo vemos bien. Es un bucle convencional, digamos. El CX actúa de descontador. Digamos, la facilidad que tiene acá es que vos no tenés que decrementarlo en 1. Solamente, directamente esta instrucción ya lo decrementa y pregunta si es 0. Si no es 0, vuelve a ejecutar. Si es 0, continúa con la instrucción siguiente. Está. De todas formas, lo vemos bien. CX está relacionado directamente con el loop, entonces. Sí. Por eso, si vos adentro de CX no tenés que usarlo adentro del loop no tenés que usarlo al CX como un valor para cargar variable o para operar, porque el bucle te lo va a alterar seguramente. Ahora vamos a ver un ejemplo, justamente con estas instrucciones. ¿Sí? Si ustedes vieron, cuando yo hacía un scan room, esta subrutina lo que hace es almacena lo que vos le estás ingresando por teclado, almacena en CX. Si vos tenías un valor acá trabajando como contador, tenés que ver cómo resguardarlo, porque si no lo vas a perder acá con este scan. O sea, si esta instrucción está acá adentro, altera el valor de CX y vas a perder el bucle. Por eso tenés que ver cómo resguardarlo el valor. Eso lo vemos ahora. Primero vamos a entender el concepto del loop. Bueno, esto hasta el momento lo único que hace un loop, digamos. O sea, podemos llegar a probar, a ver. Fíjate si hago un print. No, perdón, voy a mover. A X, voy a mover el contenido de CX y hago un cal a print.
hacer eso. Supongan que voy a comentar todo esto. Esto no me interesa. Profe, entonces adentro de un bucle no podríamos usar cal, scan num, ni ahí, porque me va a cambiar el número de CX. Podés usar, pero vos tenés que resguardar el valor. Ahora vamos a ver cómo. Voy a ver si, porque creo que este cal premium también me altera el valor, pero vamos a revisarlo. Acá lo único que estoy haciendo es moviéndolo a el valor que tiene el loop, moviéndolo a X y llamo a premium, que justamente utiliza el registro AX para imprimir lo que tiene, ¿no? Creo que no me olvidé nada más, algún pedazo de código dando vuelta por ahí. Bueno, va a demorar por toda la librería que tengo. Vos tendrías que ir analizando a medida que ejecutas, sobre todo cuando llamás a estas subrutinas, cuando vuelve, si no te alteró el valor del registro, ya sea del C o del D. No, este valor no entra porque son de 8 bits. No lo compilas todo de vuelta. Bueno. Bien, en principio me cargó. Epa. Bueno, esto es todo parte de la función que manda a imprimir la etiqueta, ¿no? Bueno, si ustedes ven, lo está imprimiendo uno al lado del otro acá, ¿no? 10, 9. Yo quiero ir. Si ustedes ven acá, ya me lo alteró el valor al CX, que está valiendo 1, y todavía no llegué a, a imprimir todos los valores. ¿Mm? ¿Ven? Acá dentro del código este, estoy moviendo una constante 0 al CX. Estoy comparando con el CX, ¿sí? O sea, lo voy a dejar que ejecute. No entiendo si me lo vuelve a restaurar al valor. Aparentemente lo restaura. Yo quiero llegar.
Sí, lo bueno que tiene, si ustedes ven, dentro de la rutina Premium, si bien utiliza el registro CX, lo que está haciendo uso de la pila, acá está haciendo un push, ¿sí? Cosa que lo restaura el valor antes de entrar a la función y después lo vuelve, o sea, lo guarda en la pila al valor antes de entrar a la función y lo restaura cuando sale de la función, ¿sí? Con lo que vos te asegurás de que si bien lo modifica dentro, cuando sale de la función lo restaura y vos tenés el valor en CX tal cual lo tenías, ¿sí? Si vos ves acá, no. ¿Sí? Acá lo tengo alterado el valor. Pero cuando vuelve ya me lo restaura, a ver si lo ven acá. Ahí nos está restaurando el valor, ¿sí? O sea, hasta este momento vale 0 porque me lo alteró, pero acá lo restaura con un pop, ¿sí? Y me queda el valor que tenías antes de entrar al bucle. Cosa de que después cuando esta función termina, ahí viene un red, viene acá el bucle, si ustedes ven está en 7, lo decrementa en 1 y vuelve arriba a la función de bucle. ¿Se ve? Que sería el próximo valor, vendría a imprimirse el 6 este. ¿Se entiende? Si ustedes ven, acá damos la función. Ahí lo está guardando el valor en la pila. Está haciendo un push. Y ahí me lo va a alterar. ¿Sí? Pero cuando sale la función vuelve a hacer un pop y me lo recupera. En algunos casos la función no hace este push y pop y lo tengo que hacer yo manualmente, ¿sí? Lo que hago es básicamente antes de entrar a una función o antes si yo lo quiero llegar a alterar yo a propósito, hago un push que es guardarlo en la pila el valor y cuando lo quiero recuperar, recupero un pop. Obviamente tiene que ser como funciona una pila, ¿no? O sea, el último en entrar es el primero en salir. ¿Sí? ¿Se entendió alguna duda? Bueno, y esto va a seguir imprimiendo los valores, etcétera, con toda la vuelta que tenga. 6, etcétera. ¿Qué vendrían a ser los J? JZ, JNOE y demás. Son todos los comparadores J. Jump vendría a ser. Jump. Ahora lo vamos a ver. A ver, aquí tengo. Ahora todavía no vimos comparadores, pero vamos a mostrar cuáles son los comparadores. Son bastante similares a lo que trabajábamos en lenguaje de máquina cuando vos tenías, preguntabas por el bit de 0 o por el bit de carry o por el bit de carry decimal y podías saltar si valía 0 o si es distinto de 0. Y acá tenés la posibilidad de comparar, por ejemplo, dos registros, comparar el valor de A con C. Normalmente los jump, los J, eso, vienen a continuación de una instrucción de comparación. La comparación básicamente lo que hace es una resta entre los dos valores y de acuerdo a eso activa o no un flag. Pero ya vamos a ver eso. ¿CMP no salta? ¿Cómo? ¿CMP no salta? No, O sea, activa una bandera nomás. CMP compara, porque vos tuviste bien, acá adentro está el código.
Sí, estaba ahí comparando, creo que AX con BX. Sí, eso es parte de esto, digamos, pero bueno, ahora lo vemos nosotros. Lo que quiero que entienda de esta parte es cómo funciona el bucle. ¿Se entendió? Acá lo único que estamos haciendo era imprimiendo en crudo el valor. Bien. Ahora, para acceder al vector, lo tengo por acá, ¿sí? Vector 1. Normalmente nosotros accedíamos con... me voy a morir ahora. Sería bueno, acá está. Con los corchetes. Es como que vos accedes al vector y dentro del corchete pones el desplazamiento dentro del vector. Este está en la posición 0, este está en la posición 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Entonces acá se pone como hacíamos con el índice, ¿sí? El desplazamiento. Normalmente ese registro que usamos, pueden usar varios, pero el que normalmente nosotros proponemos usar es el registro BX, que actúa como base. En este caso es bastante sencillo porque el BX lo inicializamos en 0, ¿sí? Lo inicializas en 0, ahí accedes a la posición y si en algún lugar dentro del bucle tenés que avanzar. ¿Okay? Si en ese lugar tenés que avanzar. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esto? Con este valor, lo que voy a hacer es moverlo al registro AX, lo cargo con el valor que tenía el vector. Y de la misma manera, ahora lo voy vector 1 y la forma se llama vector 1, vector 2. Voy a pasar lo que tengo en AX al vector 2. Obviamente no puedo hacer en una instrucción, vamos a probarlo, pero no puedo trabajar con dos direcciones de memoria, digamos. O sea, poner acá poner el vector 2, ¿sí? Porque estoy trabajando con dos direcciones. Uno de los dos tiene que ser un registro. ¿Sí? Por eso lo paso al registro acumulador y del acumulador lo paso a la otra dirección. Y después me desplazo. Obviamente estos dos normalmente van juntos, o sea, a medida que avanzo en uno, decremento el otro. ¿Se entiende? ¿Dudas? Como para que no me demore tanto la compilación, voy a sacar todo esto que no estoy usando. Entonces, bien, me quedan las variables y 5 líneas de código. Bueno, y este. Bueno. Vamos a hacer variables. Bueno, tengo vector 1, que en realidad lo que quiero son 10 posiciones. Lo mismo con vector 2.
últimas 10 posiciones. Y si vos ves, debería tener tus valores, sobre todo vector 1. Tiene A, esto está en hexa, hexa. 10, 45, 58, 12, 139, 89, 40, 16. ¿Ok? Y el otro tiene basura. Vamos a bajarlo a hexa. Bien. Bueno, esto me hace la introducción del manejo de la pantalla. Interesa mucho. Cargo CX con A. A B lo pongo en 0. Y esta instrucción cargaría en el AX el contenido del desplazamiento dentro del vector. Si vos ves acá en la instrucción, tal cual lo que te hace es, te dice dx más 0,5a, que es donde está definido el inicio del vector. ¿Okay? Me está cargando y eso de vuelta lo muestro, lo guardo al registro X en bx más 064, que es donde está definido el inicio del segundo vector. O sea, ahí es que te aparece el 10 acá o el A. ¿Ok? Bueno, acá justo coincide. Vamos a cambiarle el valor para que no sea el mismo. Incremento Bx, me voy en desplazamiento, el 10 vale 9. Guardo. ¿Ok? Voy a sacar una duda. No. Excelente. Si vos te vas a ver la memoria, al crudo de la memoria, donde empieza el primer vector, dijimos que era 0. Acá, bueno, acá te está mostrando el carácter, pero vos tendrías que ir mirando dónde está el valor. Está cargado 0A, 2B, 3A. ¿Sí? Tengo todo este vector hasta el último número, es el 1, 0. Acá. ¿Sí? Y el segundo intervalo, si vos ves, está empezando en la 6, 4, que es la posición siguiente de donde empieza. Este vendría a ser el segundo intervalo, que se está replicando. Es decir, a medida que yo voy, fíjate que acá tienen el valor de basura. Recién estoy copiando acá. Este es el mapa de memoria en crudo, digamos, y este es las variables ya un poco mejor formateadas. A medida que, bueno,
se me va llenando ese valor, ¿sí? Bien, cuando se va llenando, se van copiando. Hasta ahí, ahí el CX vale 1. ¿Dónde quedó mi código? Acá atrás. Guardo. Bueno, incremento. El tipo vale 1, decrementa y sale. ¿Mm? Decrementa y sale. Hasta ese valor valía 1. No entra, ¿qué es lo que quiero decir? No entra con un valor de 0. Y acabo de ver que te quedaron todas copiadas igual. Si esto, 11, 11. Bueno, ¿duda? ¿Pregunta? La forma de referenciar esto es tomar un valor de un vector, escribir en un vector, básicamente. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, yo quiero que ustedes ahora piensen y hagan en 5 minutos cómo sería el programa si yo quiero leer desde la entrada, o sea, cargar un valor, cargar un vector, perdón. ¿Sí? Es decir, ¿dónde está? Suponte que no tengo definido este vector, no tengo este vector, y quiero cargar el vector 2 con 10 elementos. Tengo vacío el vector y lo quiero cargar con 10 elementos. ¿Cómo sería? A ver, vamos a guardar como 6. La etiqueta va a decir programa que lee por pantalla y almacena valores en un intervalo. Este no lo estamos ocupando. Este no lo voy a ocupar. Bueno, hasta acá venimos igual. Offset, imprimimos la etiqueta, cargo CX con 10, cargo el BX con 10. Después, ¿cómo hago? Voy a tener que usar la librería para... ¿Usar qué? ¿La librería o no? Sí, puede ser. Así me ingresa por teclado y lo guardo en el arreglo.
hacerlo sin la librería ahora. Este con la librería. ¿Se acuerdan cómo hicimos este que leía un carácter? ¿Se acuerdan que leía? O sea, leía un número de un dígito. ¿Se acuerdan este que vimos? Que leía el de un dígito. Sí. ¿Cómo hacía para leer con interrupciones un valor? ¿Cuál era la interrupción que capturaba de la pantalla? La 21H. El Sí, move todos H. son 21H, pero ¿qué modo? ¿Se acuerdan? No, yo no. Acá que tenía descarga. Acá está la ayuda. No me acuerdo. Acá tenía interrupciones. Una 21. Bueno, nos lee un carácter de la entrada estándar. H1. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo hacer para leer un carácter? Move a H1 y int 21H. Muy bien. ¿Y a dónde va a parar eso? ¿A H o no? Resultado A L. AL. ¿Sí? Entonces, yo podría llegar a mover acá el AL. Mover el AL al valor del vector. Vector 2, creo que es el que tengo. Sí. ¿Ok? Vamos a ver si funciona. Tendría que tener mi variable. Vamos a correr de entrada. Ahí lo voy a parar. Acá está esperando por el valor, voy a apretar, no sé, el número 7.
¿Mm? Obviamente viene acá el valor. Pero ¿qué pasaba? Venía el 37, porque tomaba como un carácter ASCII. ¿Qué pasaba cuando yo quería guardar el valor? Hay que convertirlo de ASCII a número. Sí. Bueno, acá seguía el programa, ¿no? Seguía el programa, queda esperando el segundo valor, se nos marca el 5, si avanzo, me guarda el 3,5. ¿Qué hacía acá? Sub AL 30 extra. Bueno, valor 8. Me falta ver las variables. Bueno, ahí ya me lo cargó al 8. ¿Sí? Restándole 3,0. Me queda en formato numérico. Aquí empezaba esto. Con el valor 4, etc. Así sigue. La forma más simple de cargar el valor. ¿Estamos? ¿Cómo sería si quiero usar la librería para cargar dígitos mayores? Obviamente tengo que habilitar la librería. En este caso voy a usar solamente ScanNum. Esto lo vamos a comentar. Va. ¿Cómo era para llamar? Cal. Scan. Num. Y se me guarda en CX. ¿Ok? Bueno, esto se va a tomar su tiempo. Tengo mis variables. Bueno, esto imprime el label. Cargo con A la cantidad de posiciones.
Eh, Acá está un poco lo que decía la compañera, que deberíamos verlo ahora, que normalmente los jump, o sea, los J, lo que sea, y el JMP, que creo que ya vimos el jump, este vendría a ser el JMP, el jump solo vendría a ser un salto incondicional. Y los otros que empiezan con J y tienen dos letras más, por lo general, son saltos condicionales. En este caso es no igual, jump, not igual. Siempre este es jump 0. Siempre, por lo general, no siempre, por lo general están luego de una instrucción de comparación. Puede ser comparación entre el registro, comparación con un literal, lo que sea. Entonces este valor te hace la comparación e inmediatamente vos pones una bifurcación del código, ¿sí? Bueno, este me está esperando acá, yo voy a ponerle el 20 vamos a poner. Me está esperando si quiere hacer otro dígito más, yo le doy enter como para que vea que vuelva y verá hasta dónde. Si vos ves, ya me alteró el valor del CX. ¿Por qué? Porque el valor que yo estoy cargando, el 20, se almacena en CX. ¿Sí? O sea, acá es 16 más 4, 20. Este es el valor que se almacena. Pero yo además lo estoy usando acá adentro para controlar la iteración. Entonces, ahí se me hace que voy a tener un problema. Vamos a ver hasta dónde vuelve. Acá. Ahí vuelve. Fantástico. Guardo el 1,4, que es el 20, en la primera posición. Pero acá, cuando va al bucle, no tengo más las 10 posiciones. ¿Ve? Ahí me lo decrementa y pasó a valer 1,3. Y bueno, y ahí ya se me fue a los caños mi programa. Y me está esperando ahora. Si yo le pongo el 255, que es el máximo valor que puedo llegar a guardar, es fantástico. Me quedó el 255 acá. Pero mi CX está apuntando a cualquier lugar. ¿Se entiende el problema? Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer acá es, antes de llamar a la instrucción, apilarlo al pop a CX, y antes de hacer el apilarlo, dije, con push, lo guardo en la pila, y antes de hacer el loop, hago un pop a CX. O sea, acá apilo en la pila CX. Y acá desapilo lo que haya al tope de pila en CX. Si vos acá en el medio haces un push de AX, acá cuando desapiles en CX, lo que te va a desapilar es el valor de AX, porque es lo último que quedó en la pila. ¿Sí? Ojo con el manejo de pila ese. O sea, eso ya es parte de ustedes.
cosa de resguardar el valor. Bueno. Punto de vuelta, lo corremos, se venga con todo. Ponemos fíjate que si vos pones por ejemplo, yo quiero cargar el valor 300, el tipo en realidad ahí no se ve, pero volvió el cursor a la izquierda porque es como que se borró todo porque no entra, ¿sí? Y vieron que no lo cargó al valor acá. Con 8 bits ya llegó al máximo valor del 255, ¿no? Bueno, ahí lo voy a parar para que veamos el push. Ah, bueno, a ver, acá. Upa. Tendría que ver dónde hizo el stack. Acá se podría ver, pero no vi la dirección a dónde guardó el stack. Como este es un COM, todos están en el mismo segmento. ¿Ven? El segmento de código está en 1.0.0, el segmento de pila también, el segmento de datos y el segmento extra están todos juntos. Bueno, acá vuelve con el valor FF, o sea, el 255 cargado en CX. Acá. Ahora sí lo guarda. ¿Cómo guardó acá? Che? Este valor no sé por qué me guardó mal. Incrementa el B y se va a 2 y de esa pila, que sigue valiendo FF esto, cuando de esa pila restauro el valor a 9 y sí puedo hacer el loop y continuar. Acá lo vuelvo a apilar, push, lo vuelvo a apilar y bueno, este hace cualquier valor, o sea, hace la función, lo que ya sabemos, lee. No sé, cualquier valor. Tendría que haber puesto unos print n como para que veamos. Ahí puse 3, 4. Ahí vuelve. Ahí ya entró otra vez la función. 4.
Ahí vuelve. Guarda el valor, que era el 3,4, o sea, de 32 más 2, o sea, 2,2, 34. Vuelvo a desapilar y continúo. Esto es un poco lo que tienen que hacer cuando le modifica el valor dentro de alguna subrutina. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, cuando yo ejecuto, como que parece que no tiene fin cuando ingreso el último valor, ¿Cómo no tiene fin? porque se ejecutan un montón de operaciones y no para. Pero el bucle este tiene que llegar a algún fin. O sea, vos tenés que estar justamente controlando que no se te esté alterando el valor del registro CX, que es el que te controla la cantidad de iteraciones. No sé si lo tenés o no. No sé, acá va más lento esto. Pero no termina más. ¿Vos, eh, ¿Vos tenés el mismo código este? ¿Aló? Pareciera que sí. Sí, sí, lo Fíjate, copié, pero no sé qué en pasa. lugar de 10 elementos vamos a hacer 2 elementos. Que me cargue 2 elementos y listo. Y estás haciendo el push y pop, porque si no, acordate que si no haces eso, te va a alterar el valor del CX con el valor que vos quieras guardar en el vector, entonces ese va a ser tu nueva cantidad de iteración. Acá lo que cargué es que tenga 2 elementos, ¿no? Que me cargue 2 elementos. Estas son las variables. Vamos a darle que ejecute. No me olvidé esto otra vez. Acá vamos a cargar el 33. Ahí está, profe. Me di cuenta de mi error. Tenía algo al revés y explotado. Para. Vamos a cargar el, no sé, el 16. Este sería el segundo elemento. No, no corto todavía. Ahí. Y ahí sale. Cargué 2 elementos, el 33 y el 16. Y ahí salió por el bucle, que vale 0. O sea, el C. Se me va el return. Y termina.
Esta está muy bien explicada uno por uno, estas instrucciones de salto, pero este es el clásico incondicional, jump, salto incondicional. A ver, guarda un segundo. Que yo tenía una de la... Esta, nuevo direccionamiento. Estas son algo de las documentaciones que nosotros teníamos, que le subimos al campus. No. No, este es un nuevo direccionamiento. Lo voy a buscar a ver dónde estarán. Había uno que te mostraba en resumen porque hay varias instrucciones Jam que se escriben de distintas maneras. ¿Sí? Se escriben de distintas maneras, pero son iguales. De la bici confiable, si son las mismas. De todas formas, acá tienen una por una, en la ayuda, acá el mismo emulador, tiene uno por una que es lo que hacen, ¿no?
Bueno, no te las listas todas juntas, te las muestro. No. No. Pero bueno, vamos a tomar la documentación, aunque estén separadas. Pueden leer ahí, son bastante sencillas, son acrónimos de lo que hace. Jam, no above, ¿sí? Es decir, dependiendo del valor del CMP de la instrucción que compara dos, cuál es el mayor de los dos. ¿Sí? Así como mayor, tenés mayor igual, ¿sí? Menor igual, seguramente va a tener acá, menor igual, ¿sí? Y después ya tenés con el valor del carry, cuando es no carry sería cuando vale 0, si el carry es 0 salta, seguramente tenés con el 0. ¿Ves? Por ejemplo, esta JNE no igual es muy parecida a la anterior, o sea, o no greater, no above son la misma instrucción. ¿No? Esta es la misma instrucción que la anterior, que es la E menor. ¿Sí? Por lo general la que vamos a usar, si no hay overflow, obviamente solo tiene sentido cuando tenés, cuando tienen signo los números. Si no tiene signo no va a haber overflow. Esta es una de las que más utilizamos, si no es 0, o sea, si el carry, el flag de 0 es igual a 0, paridad, si está asignado. Y esta sería la otra, si el flag de 0 vale 1, ¿eh? Fíjate que acá no solo el comparador te afecta al flag, sino la suma, la resta, las operaciones lógicas te afectan ese flag, o sea, vos podés hacer un OR exclusivo y a continuación poner el condicional. ¿Ok? Los otros, la mayoría, o sea, el bit de 0, los otros flags generalmente están de mayor o menor de un número contra otro, están únicamente, digamos, seguido a continuación de un comparador. ¿Sí? Fíjate. ¿Ves? Esto, cuando vos querés ver si un número, si un operando es menor o igual que el segundo operando, viene siempre después de la instrucción de comparación. No te afecta una operación lógica o una suma. ¿Okay? Pero, por ejemplo, no 0, si el resultado no fue 0, o JZ, que fue 0, sí se ve afectado por todas las operaciones lógicas. Entonces, usando esta operación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un segundo bucle acá. Bueno, si ustedes me permiten, yo voy a trabajar con un solo dígito porque en realidad es un embole la función esta porque me demora mucho a mí.
Entonces voy a volver al modelo de hoy, que lea un solo carácter nomás. Y acá trabajaba con AL. No hago más el pop, no lo utilizo. Saco la librería. Nada más. Voy a volver a los 10 originales. ¿Qué pasó? Los valores 10 del vector. Y una vez que sale del bucle, lo que voy a hacer otro segundo recorrido de este vector cargado. Y vamos a, qué sé yo, imprimir lo que sean impares. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro bucle acá como lo hacíamos. Bueno, obviamente voy a tener que hacer de vuelta esto, inicializarlo. Hacemos recorre, vector, imprimimos impares. Otra vez cargo 10, apunto al inicio, arranco con el bucle, y por acá abajo voy a tener el loop bucle 2. Le voy a poner este, porque si no, llama igual. AL. ¿Cómo puedo hacer para saber si es impar el valor? ¿Se acuerdan? Que tengo en AX el valor, ¿cómo puedo saber si es impar? ¿No hay una función de módulo? Pero con una máscara, muy fácil. ¿Cómo era la máscara? ¿Se acuerdan? Si hago una AND, con 1, para que me quede solamente el bit 0, digamos, y todos los otros valores se me transforman en 0, solamente me queda el último bit, y de acuerdo si es par, va a quedar todo el registro en 0, porque ese bit va a ser 0 también, y si es impar, ese bit va a ser 1. ¿Okay? Como vimos, este valor ya me modifica si me quedó en 0 o no me quedó en 0. Si me quedó en 0 o no me quedó en 0,
O sea, están en el registro. Entonces yo puedo preguntar si salto porque sea 0 o salto porque sea 1. ¿Se entiende? Si yo estoy buscando los impares, voy a saltar si es 0. Por ejemplo, estaba acá. JP. Estaba por acá, che. Asignado. Acá. Salta si es 0. Suponte es 0. Voy a saltar acá. Si no es 0, quiere decir que es impar. Y se acuerda cómo hacíamos para imprimir un valor. Usábamos la introducción 2.1. Escribe un carácter, ¿no? Sí, escribe un carácter. Que el carácter está en DL. Entonces, lo que tendría que hacer es mover a DL el valor original. Ahí va. Le sumo 30 para volverlo carácter. Y llamo una interrupción. Y si es 0, no hago nada. No tengo que hacer bucle y avanzar. Incremento X. Incremento X y tomo la próxima posición. ¿Será? ¿Qué dice? ¿Anda? Está definido, está incluido este. La variable. Le voy a ir dando los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le vamos al 0. Y corto. Y me pasé. Y me quedó el vector cargado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ahora entro en la segunda etapa, que es ver si es impar, por lo cual cargo el valor 1,
hago la AND. Yo acá no estoy mostrando dónde es, acá. Acá estoy mostrando los flags. Que el resultado me quedó 1. Por eso no se activó el bit de 0. Entonces acá es impar, lo voy a ir a imprimir. ¿Dónde sigo acá? Sí, entonces lo voy a ir a imprimir. Teoría. Bueno, acá apareció. El formateo no es muy bueno, pero acá apareció el 1. Voy a tomar el segundo valor, que es el 2. Hace la AND, se me activó el flag, ¿ustedes ven? Vale 1. Casi le dan a analizar, les dice ahí qué es lo que valdría o cómo se lo interpreta a esos valores. Como el resultado de 0 va a saltar, supongo. ¿Sí? Y sigue. Y acá me debería ir apretando los impares solamente. 1, 3, 5, 7. Bueno, y el 0 no sé qué va a hacer. No lo imprimí al 0. ¿Sí? Me quedaron acá. 1, 3, 5, 7 y 9. Obviamente esto lo pueden hacer con la llamada subrutina, si ustedes lo quieren hacer. No cambia prácticamente nada. Cargarían esto en el valor en el AX y llamarían al primnum, digamos, llaman al primnum, tendría que ser esto, en lugar de que carguen desde BX, cargaría de vector 2. Vector 2 en AX, llaman a primnum y ya está. La comparación es exactamente la misma. Que me quedé con el chat, me olvidé. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dónde me muestra que es paro o no? El AND lo que hace es, esto ya lo vimos en el lenguaje de máquina. El AND te hace valer 0 todos los valores que son distintos al número 1, ¿sí? A la posición 1. Entonces, si el bit 0, o sea, para que sea par, el bit 1 tiene que ser 0. ¿Sí? Si es 1 es impar. O sea, todos los pares terminan en 0 y si terminan en 1 es impar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No sé si no está entendiendo que es muy difícil explicarte así sin una pizarra, por eso. Lo mismo que cuando hacíamos, por ejemplo, los que son, qué sé yo, múltiplos, estos son los que son múltiplos de 2, los pares. ¿Sí? Los que son múltiplos de 4, todos terminan en 0, 0. ¿No es cierto? En 0, 0. Entonces vos en ese caso, lo que vos tendrías que hacer
tiene que terminar con qué haría la comparación, digamos. Creo que tomamos un parcial esto, ¿no? O de hecho creo que Claudio explicó un ejercicio así de lenguaje de máquina. Es sí el que incluía el direccionamiento con base. El 8. Dicho sea de paso, ¿qué pasó con la clase de esa Claudio? ¿No apareció nadie? No, terminamos publicando el link de la grabación nomás. Qué malo. Bueno, pero es el otro. Claro. El otro curso, ¿no? Nosotros tenemos 7 Menos participantes. 3, 7 menos 3. Claro. Son 4 alumnos. Qué fantástico. Chima, Luca, Debra y Lucas Ríos. Y bueno. Bueno, esto es un poco, podríamos representarlo a este ejercicio, cargar un vector con 10 elementos por teclado, ingresado, e imprimirlo el valor. Bueno, es lo que hicimos, imprimimos solamente los impares, recorrer un vector y contar la cantidad de valores impares. Este hicimos hoy. Copiar el contenido en un segundo intervalo, recorrer el vector y copiar solo los impares. Esto es bastante simple. Es un término parecido, ¿ven? Recorre el segmento de datos con estos valores y que muestre la cantidad de números impares. Bueno, por ejemplo, si ustedes lo quieren plantear ahora, les dice, recorre un vector, cuente la cantidad de posiciones cuyos contenidos tengan 0 en los bits 0, 1, 4 y 5. Acá lo que tienen que hacer es una máscara. ¿Con qué valor? Sería 1, sería 3, 2, 3, 4, 5. 3, 3 sería, ¿no? Son todos muy parecidos con esto de los vectores. Vamos a guardar, creo que este otro. Carga vector. Vamos a poner print impar.
¿Cómo era que me decía? Ah, bueno, acá toma el vector 1. Ustedes tienen que tener cuidado cuando definen los vectores porque, por ejemplo, si vos tenés definido así, ¿m? Lo otro que le iba a mostrar antes de eso, vos acá podrías intentar hacer como nosotros hacíamos en lenguaje de máquina, que usábamos el índice como índice y como descontador. Acá el que está haciendo el de descontador es el CX, ¿no? Y el índice está haciendo las veces el BX, ¿sí? Entonces vos podrías decir, bueno, agarro junto a los dos acá y en este caso recorrería el vector de manera descendente, digamos, ¿no? Ahí arrancaría en 10 y iría descendiendo a medida que desciende el CX. Pero lo que pasa que este registro CX no se puede usar como una especie de direccionamiento base o indexado. Entonces te da el error ese. Por eso es que lo separamos. Y si vos usás BX, que sí lo podría usar, no te hace el descuento solo, sino vos acá tendrías que decrementar BX, si lo querés recorrer descendente, decrementar BX, preguntar si es 0, y si es 0 saltar, ¿sí? O sea, tendría que hacer esa parte manual. De esta manera lo usamos como combinado a los dos. ¿Qué hice? En realidad lo que quería... Bien. En realidad cuando vos vas escribiendo, ¿dónde estoy? En 6. Si vos ves, ahí cuando voy a escribir, se me modifican los dos registros. Digamos, a ver. Fíjate el registro vector 1. Está definido desde la dirección 5b en adelante, más el desplazamiento que me da eso. Y el registro 2, o sea, el vector 2, está definido en la dirección 5a. Eso es porque, como no tiene la cantidad de posiciones, lo define como de una posición nomás. ¿Sí? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es que a medida que vos vas escribiendo, o sea, la primera posición va a quedar bien, pero a medida que la segunda posición te va a ir escribiendo en la primera del segundo vector, la tercera en la segunda, la cuarta en la tercera, ¿sí? Porque estas posiciones son las mismas. Yo creo que ya lo explicó Claudio el otro día con una o dos posiciones, pero acá con un vector se ve bien. ¿Se entiende? O sea, con la anterior y con la siguiente. Si vos ves, te va a ir pasando eso con todas las posiciones. Es decir, vos tenés que definir el que en tu código fuente
el que no está definido siempre tiene que ir abajo. ¿Sí? Cosa de que crezca en las posiciones de memoria y no le esté pisando a nadie, porque si yo defino una variable acá abajo, por ejemplo, auxiliar de B, no sé, A, ¿ok? No, justo tiene el mismo valor que la de arriba. Vamos a definir 0, 0. Bueno, este es todo el mensaje. Cargo el valor, lo escribo y ya me lo perdí el valor. ¿Se ve? Ya cambió mi valor. Hasta ahí estábamos bien. Y ahí ya lo perdí el valor. Porque si bien escribí en la primera posición, en la segunda posición vendría a ser, ya me alteró el valor. ¿Estamos? Ojo con eso nomás. Hay una instrucción, no sé si... Hay una instrucción que se llama dup para definir vectores del mismo valor, que se podría entonces... es como una directiva, ¿no? Que se podría utilizar para inicializar una cierta cantidad de posiciones con el mismo valor. Creo que va acá atrás, ¿no? ¿Eh? Sí, Acá es atrás. de B la cantidad de posiciones y ahí pones dup, DUP entre paréntesis. Ahí va la cantidad de posiciones, cantidad de elementos, digamos, sería. Y ese sería, y ahí entre paréntesis el valor que le vas a poner en cada posición. Claro, esto es como reservar posiciones. Claro, entonces eso te evitaría el problema de que si lo querés definir antes del otro. A ver si lo defino acá. A ver las variables. Ahí está definido. Más que nada por las posiciones. ¿Ves? Ahí ya ves 6, 4 y 5. 4 y la otra empieza en 5A, o sea, tenés 10 posiciones libres. Si vos no lo pondrías, sí, obviamente en val tendría que estar cargado en 0. Pero lo más importante, no importa el valor, sino es que tenés el salto de las posiciones, que de otra manera estarían juntas, digamos. Siempre y cuando sepas la cantidad de posiciones que tiene el intervalo. Porque, por ejemplo, te dicen capturar números por la entrada y después imprimir hasta que, no sé, te aparezca, hasta que presiones la letra Q y después imprime solo los pares. En ese caso vos no sabés cuántos elementos van a ingresar, pueden ingresar 1, 2 o 10, 20. Bueno, eso ya es otro problema. ¿Dudas, preguntas, chicos? Vean que están todos estos ejercicios que son muy parecidos. ¿Sí? Son todos de manejo de intervalo y hacen alguna que otra cosa. Lo que vemos, lo que faltaría ver un poco es la clase que viene, es profundizar un poquito con estas instrucciones de salto, ver algunos ejemplos, un poco de todo más avanzado de salto, pero ya les digo, más que nada vamos a preguntar por el 0 y por el carry y por que un número sea mayor o igual que otro. Básicamente. No, este es 0.
Lo primero. Esto, número mayor o igual que otro, etcétera. ¿Está? Faltaría eso y con esto completaríamos en principio la guía. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? No por ahora. No, Bueno. Nos avisan cualquier cosa, chicos. está. ¿Por el foro? Sí, por el foro, por correo, no hay problema. Profe, yo estoy con lenguaje de máquina medio mal. ¿Puedo mandar ahí por el foro y ustedes me ayudan? Sí, claro, hay un foro en lenguaje de máquina. O sea, no es el mismo Assembler, hay un foro para lenguaje de máquina, te quiero decir. Sí, Enviarlos sí, ahí y la duda, consulta. está. Ahora enseguida mando. Entonces, Buenísimo, dale. Estamos, chicos, hasta luego. nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta luego.